Hola de nuevo, esto es Clan Castor, yo soy Nacho y hoy vamos a explicaros cómo hacer tus bancales elevados paso a paso, desde el principio hasta el final. Vamos a empezar a trabajar. A principios de julio de este año empezamos todo el tema de la huerta dentro de nuestra finca. Teníamos esto muy abandonado con el tema de la bioconstrucción, entonces llevamos sin cultivar casi 4 años, lo que es hortalizas, fruta, como ya sabéis en nuestro bosque comestible ya tenemos una buena producción, pero la hortaliza la teníamos abandonada por falta de tiempo. Y este año decidimos ya hacer bancales elevados que para nuestro clima creemos que es lo mejor. Tenemos ahora 10 bancales en los que podemos cultivar. Os vamos a explicar paso a paso cómo hacer estos bancales y qué cosas tenéis que tener en cuenta cuando empecéis a hacer vuestros propios bancales. No nos vamos a poner muy técnicos, simplemente con que veáis un poco cómo lo hicimos nosotros, creemos que ya es suficiente lo que es el sistema constructivo. Lo que os vamos a explicar con más detalles es cómo hicimos las capas internas, qué materiales utilizamos y por qué lo hicimos así. Lo bueno que tienen estos bancales, que una vez terminados, con el material orgánico que vamos a meter dentro, no tenemos que alimentarlos con más abonos, al menos en 3 o 4 años. Nosotros tenemos aquí bancales pequeñitos que habíamos hecho, que llevan 4 años, dándonos una buena producción sin tener que aportar mucho más material orgánico dentro de ellos. Por lo tanto, una vez que tengáis terminados estos bancales, os podéis olvidar, entre comillas, durante 3-4 años. A partir de ahí, pues tendríais que empezar a aportar más compost, más humus de lombriz, el material que tengáis, algún tipo de abono de algún animal. Si lo hacéis durante estos 3 o 4 años, pues maravilloso, pero no es imprescindible que lo tengáis que hacer. Bueno, pues una vez explicado todo esto, nos vamos a la zona de bancales y os explicamos cómo hacerlo todo. Bueno, pues vamos a explicar paso a paso todas las etapas que fuimos siguiendo para hacer los bancales y luego explicaremos también todo el material que fuimos metiendo dentro. Hicimos un cultivo en lasaña ahí dentro para darle alimento a nuestras plantas y os lo explicaremos todo paso a paso. Bueno, la primera fase es conseguir el material. En nuestro caso conseguimos material reciclado, son estas maderas que veis aquí, son de palets industriales y no nos costaron nada, por lo tanto hacer todos estos bancales nos salió coste cero. Bueno, cero no, porque tuvimos que utilizar puntas y clavos, pero bueno, prácticamente es despreciable el material que tuvimos que comprar. Por lo tanto, la primera parte sería eso, intentar conseguir material lo más económica o, si puede ser gratis, pues mucho mejor. Una vez que conseguimos esta madera, empezamos a darle forma. Nosotros queríamos que a la salida de nuestra casa, justo ahí tuviéramos nuestra huerta, por lo tanto, tomamos las medidas necesarias para que así fuera y dejamos un pasillo que va directamente a la puerta de nuestra casa. De esa manera, la huerta está súper cerquita. Cuando necesitemos coger algo para cocinar, pues no tenemos que desplazarnos mucho. En permacultura ya sabéis que hay zonas, está todo zonificado. Nuestra huerta evidentemente está en zona 1, que es donde vamos a pasar más tiempo, estando cerca de casa, podremos pasar a nuestra huerta sin tener que desplazarnos mucho y perder tiempo en ello. Por lo tanto, el diseño de nuestros bancales se adecuó a las medidas que nosotros teníamos. En primera instancia habíamos decidido que íbamos a hacer 6 filas, al final hicimos 5 y lo que hicimos fue, las primeras partes son bancales mucho más largos, porque es la parte más larga de la casa, y luego hicimos bancales más cortitos en disminución, cada uno va siendo más pequeño porque cada vez tenemos menos paso por la parte de atrás de la finca y de esa manera pues vamos manteniendo ese espacio para poder caminar, si necesitamos pasar de un lado a otro, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer un bancal es la distancia entre los bancales. Los bancales deberían de estar como mínimo a una distancia en la que nuestra carretilla pueda pasar perfectamente. Por lo tanto, primer paso, medimos nuestra carretilla y de esa forma sabemos que vamos a poder pasar por ahí. Otra medida a tener en cuenta es la medida desde nuestra rodilla hasta nuestro pie. ¿Por qué? Porque cuando estamos arrodillados trabajando en los bancales, pues necesitamos poder estar arrodillados. Entonces, si no nos entra la rodilla y el pie dentro de esos pasillos, vamos a estar muy incómodos. Hay que tener en cuenta esas dos medidas. Una vez que ya hayamos tomado las medidas que necesitamos para hacer nuestros bancales, lo marcamos con unas estacas, ponemos unas cuerdas y empezamos a hacer lo que es el montaje de madera. Os enseñamos aquí ahora mismo cómo hicimos esos bancales, cómo se fueron montando. Pusimos unos montantes en las esquinas, unos montantes en el centro también para poder atornillarlo. No tiene por qué hacerse así, nosotros lo hicimos así pues porque teníamos esta madera y estas medidas y era la forma más fácil de hacer, pero podéis hacerlo de cualquier otra manera. Una vez que ya tenemos todos los montantes y todos los laterales colocados, ponemos unos tirantes para que arriostren estos bancales y de esa forma no se nos puedan abrir hacia los lados cuando metamos la tierra, y ya pasaríamos al siguiente paso, que sería empezar a meter las capas dentro de nuestro bancal. Ahora os vamos a enseñar todas las capas, cómo fuimos poniéndolas y por qué.
Una vez que ya montamos nuestras estructuras, están firmes, lo que hicimos también fue quemar las paredes internas de estos bancales para darles un poco más de resistencia ante la humedad. Sabemos que esto no va a durar eternamente, que estas maderas se van a acabar descomponiendo, pero inicialmente quisimos hacerlo con esta madera porque conseguimos la madera gratis y aparte para saber si este es el sitio exacto en el que nosotros vamos a estar cómodos con nuestros bancales. Por lo tanto, es algo temporal. Varios años estará aquí con nosotros, pero quizás en el futuro cambiemos unos bancales ya fijos. Si este es el sitio bueno, cambiaremos a hacer unos bancales de piedra o de otro material que ya sea para dejar para siempre. Pero para ayudar a esta madera a que esté un poco más protegida, lo que hicimos fue quemarla con un soplete para que nos dure un poco más de tiempo. Bueno, pues una vez que ya hicimos las estructuras, ya lo quemamos, lo que hicimos fue meter material orgánico, trozos de árbol, trozos de troncos que encontramos. Intentamos limpiar las zonas aledañas a nuestra finca. Muchas veces encontramos árboles que están muertos, pues los troceamos y los utilizamos para meter materia orgánica dentro del bancal. De esta manera no tenemos que alimentar tanto nuestro bancal a lo largo del tiempo. La primera parte sería esta, ya veis que hay troncos enormes, también tenemos palos medianos y palos pequeños, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en consideración cuando estamos metiendo todo este material aquí es no dejar el material muy cerca de la superficie, porque cuando metamos la tierra, si tenemos palos muy cerca, nos va a molestar cultivar aquí dentro. Por lo tanto, lo ideal es intentar dejarlo toda la base bien cubierta, pero que no sobresalgan palos hacia arriba. Una vez que ya tapamos todo el suelo con esta materia orgánica seca, vamos a poner materia orgánica ya en verde. En este caso fue una enredadera que había alrededor de estos troncos que veis aquí. Bueno, pues esto es materia en verde, también tiene parte de tronco, pero nos viene muy bien para rellenar nuestro bancal. Bueno, como podéis ver aquí ya tenemos cubierto con nuestra materia en verde. El siguiente paso sería rellenar con tierra. Echaríamos tierra teniendo muy en cuenta el rellenado de todos los huecos que tenemos entre esta materia verde, incluso los troncos que tenemos abajo, para que no queden zonas con aire que lo que harían sería inhibir el crecimiento de las plantas cuando llegan a ese punto. Como veis aquí detrás ya vinimos rellenando con tierra toda esta parte. Lo que hacemos es siempre pasarnos de la altura del propio bancal, porque esto a lo largo de los días va a ir bajando y a lo largo de los meses va a ir bajando más, porque esta materia que tenemos aquí va a empezar a descomponerse y entonces va a tender a bajar mucho. Si lo ponemos aquí a ras tendremos un problema, que en poco tiempo vamos a tener que realimentar con tierra todo el bancal, y si ya lo tenemos cultivado pues es un engorro. Por lo tanto, si nos pasamos de tierra no pasa nada. De hecho aquí vamos a poner más tierra para que quede más elevado y en el tiempo que vaya bajando tranquilamente. Bueno, por recapitular, hicimos nuestros bancales, rellenamos de materia orgánica en seco, rellenamos de materia orgánica en verde, regamos la zona para que baje un poquitito la tierra, metemos más tierra y en superficie podemos poner o bien humus de lombriz o si queremos caca de caballo. En nuestro caso sí podemos conseguir caca de caballo, entonces vamos a poner en superficie caca de caballo y después de esto ya el bancal se puede o bien poner con paja encima si en vuestra zona es necesario. En nuestro clima no es necesario, pusimos paja para experimentar qué tal nos iba, va bien. Tuvimos un verano bastante seco, por lo tanto nos vino bien para que no haya tanta evaporación, pero se puede utilizar, por ejemplo, helecho o otros materiales, restos de siega que no tengan semillas. Podríamos tapizar con eso nuestros bancales también. Se pueden dejar descubiertos y simplemente pues, tendréis que desherbar más a menudo, pero también en invierno calienta mucho más la tierra y es mucho mejor para nuestras plantas. Bueno, pues aquí ya tenéis el bancal que os expliqué, falta rellenar. Una vez que rellenemos vamos a tener esto que veis aquí, bancal lleno de tierra. Vamos a echarle más tierra, faltaría lo que os decía, elevarlo un poco más, porque si no con los días nos va a posar y nos va a bajar mucho de la medida que tenemos de las maderas. Nos interesa no tener que recebar de tierra. Siguiente paso sería este, en este caso con paja, podemos meter acolchados de hojas, de tritura de material que nos sobre de árboles o de cualquier otro material, o bien helecho, un poco el material que tengamos a nuestra disposición y que sea sencillo para nosotros de conseguir. Y por último, lo que ya todos deseamos, que es hortalizas orgánicas, de calidad, sin pesticidas, con un crecimiento, pues ya veis, todo lo que tenemos aquí ya
Empezamos, como os dijimos, a principios de julio, haciendo los bancales y mirad qué maravilla, qué montón de comida tenemos aquí para disfrutar ya. Mirad cómo está todo. Pues nada, aprovechamos para deciros que os suscribáis a nuestro canal, que estamos creciendo despacito, estamos muy contentos de cómo va todo, que nos encanta que nos hagáis preguntas, intentar resolver dudas, que nos digáis en los comentarios posibles vídeos que os gustaría o temas que os gustaría que tocásemos y nada más, que disfrutéis de lo que nos queda de verano y que hagáis un montón de bancales y que consigáis tener en la puerta de vuestra casa pues todo esto que es un verdadero lujo.